Seguimos en Políticamente Incorrectos. Bueno, como lo habíamos anunciado en el transcurso del programa, bueno, ya está con nosotros uno de los grandes economistas que tiene la Argentina, que tiene una mirada un poco diferente a la hegemonía también de muchos economistas ortodoxos, que un poco son los que lamentablemente manejaron siempre el país. Así que bueno, escuchar otras voces, escuchar otras palabras, otra mirada, creo que es interesante. Bueno, nos encontramos con Alejandro Roba. Alejandro, muy buenos días y bueno, gracias por esta comunicación con Tegua Rock. Diego Mayre te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por participar de este programa y bueno, sos un economista que se podría decir no tan ortodoxo como los que manejan el país y creo que es interesante tener una visión diferente de lo que está pasando. ¿Cómo ves la realidad económica de la Argentina? Bueno, la verdad que lamentablemente para todos los argentinos ya esa división entre ortodoxos y heterodoxos se está desdibujando, porque hasta los economistas más cercanos al gobierno, tanto las consultoras, que muchas veces son contratadas por el propio gobierno para hablar bien del gobierno, están con un diagnóstico, digamos, reservado, ¿no? El enfermo está con diagnóstico reservado. La economía argentina ha entrado en un ciclo de crisis que, si bien lo veníamos advirtiendo, en este caso sí, los economistas que vemos en el sector externo de la economía las crisis recurrentes de nuestro país, ya veníamos alertando a partir del año 2016, cuando se cierra el acuerdo con los fondos buitres, que utilizar el financiamiento externo, o sea, en dólares, para financiar lo que la recaudación impositiva, o sea, los pesos no podían hacer en Argentina, era complicado si se lo hacía en forma apresurada, como una bola de nieve. ¿Qué es lo que pasó? Una cosa es financiar el desarrollo económico con capitales del exterior o inversiones del exterior, como había pretendido el gobierno, y otra cosa es tomar deuda por más de 120 mil millones de dólares, que es realmente una magnitud exorbitante, para que esos 120 mil millones de dólares entren por una puerta y salgan por la otra, porque no solamente no financió el desarrollo económico, sino que sirvió hoy por hoy solamente para la timba financiera y la fuga de capitales, porque las reservas del país son prácticamente lo mismo que había al principio del gobierno de Cambiemos, por lo menos en el año 2016. Y lo peor que uno nota es como que no hay plan B. Un poco esta semana ratificaron el rumbo, ¿no? No, el rumbo nos va a llevar a un precipicio que todos conocemos. La Argentina está en un nivel de endeudamiento externo tan elevado que ni las exportaciones, ni tomar deuda en el mercado local, ni la plata del Fondo Monetario Internacional hoy te alcanzan para pagar los vencimientos de deuda que tomó este gobierno durante el año 2016-2017, y que no solamente van a complicar la macroeconomía del gobierno actual, sino de los que vengan a partir del año 2019. Y el impacto, digamos, de toda la crisis cambiaria, bueno, lo estamos viendo en todas las economías regionales, en lo que es los ingresos de la población, porque sin ingresos de la gente, o sea, sin salarios y empleo, el mercado interno empieza a resquebrajarse, y si a eso le sumás que puedes importar hasta leche de Uruguay, bueno, la situación de los pequeños y medianos empresarios del conurbano, del interior del país, bueno, son realmente una situación que no veíamos desde el año 2001, lamentablemente. No lo estoy diciendo con dolor, no estoy ni festejando, sí. Al contrario, nunca pensamos que podíamos llegar en 2 años y medio a una situación de crisis que no tiene ninguna solución a corto plazo, y menos si el gobierno sigue manteniendo el rumbo. ¿Cuál es la intención? Porque uno nota así, justamente, que es como que estamos al borde del abismo y estamos dando un paso al frente. ¿Cuál es la intención? O sea, ¿es un gobierno que vino a hacer esto? ¿Es un gobierno que se equivoca? ¿Es un gobierno...? ¿Cuál es la intención? Porque uno no encuentra razones. El mundo se cierra y nosotros nos abrimos. Bueno, es un poco de todo. Un gobierno que está metido en una concepción antigua
del mundo, o sea, está pensando que la economía sigue una economía tipo la década del 90, donde se exacerba la apertura financiera y comercial. Hoy lo único que queda abierto es el capital y las finanzas. Los mercados se están cerrando, empezando por las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, China, básicamente, que están peleando por los puestos de trabajo. Y la verdad que el principal país del mundo, que es Estados Unidos, está con una política a partir de la asunción de Trump hace más de un año de protección de la industria de Estados Unidos, con un programa que se llama Primero Estados Unidos, y la Argentina regala su mercado interno a cualquiera que quiera invertir, que quiera venir a traer mercadería importada a nuestro país. Y eso también tiene una connotación muy importante en términos de expectativas de las inversiones. Si vos abrís mercado tuyo, lo abrís, ¿quién va a venir a invertir en tu país? Directamente se quedan en su país, en la casa matriz, y te importan todo, digamos. Acá hay una concepción, por eso digo, es un poco de todo. Anteojera ideológica, vinieron, me parece, a intentar restaurar un país preperonista, para decirlo de alguna forma que todos sepamos, un país para 1000 familias, y por el otro lado se han equivocado en lo que se pensaba que sabían hacer mejor, es hacer que los dólares se queden en el país y manejar las finanzas. Entonces, entre la anteojera ideológica, el cambio del mundo a un mundo más cerrado en lo comercial, y un gobierno que ideológicamente ha querido retrotraer al país a un modelo previo al peronismo, más relacionado con un modelo agroexportador, y las equivocaciones en política económica, bueno, hacen un combo que ni el opositor más opositor se hubiera esperado que a 2 años y medio de un gobierno que vino con mucha expectativa y que convenció a mucha gente que era un cambio positivo para el país, hoy estemos de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional y lo peor que no vamos a tener un resultado favorable, porque digo, ni arrodillarnos ante el fondo nos va a sacar esta crisis. ¿Y qué puede pasar? ¿Cuál pensás que puede ser la situación económica de acá a un tiempo? Un poco te pregunto esto porque, bueno, mucha gente está escuchando, quiere saber qué hace con sus ahorros, en qué invierte, cuál es la realidad o cuál es la situación que se puede venir después de este acuerdo con el fondo y la situación internacional. Bueno, primero que lo peor, como ese gobierno no pasó, lo peor está por venir, porque todo lo que estamos contando es algo que el común de la gente no lo siente, porque estamos hablando de problemas macroeconómicos que tendrán su desarrollo en el tiempo. Ahora, la microeconomía, la economía familiar se comienza a resentir a partir de, te diría, abril de este año, cuando la economía argentina empieza a caer, y que esa recesión nos va a llevar a por lo menos tres trimestres, un año de caída ininterrumpida, con problemas, por supuesto, en el empleo. O sea, va a caer el empleo, el desempleo se va a disparar, creemos nosotros, a 2 dígitos el año que viene, cosa que no veíamos desde el año 2007, ya que si vamos a retroceder 11 años. Y en términos de la familia, que vos me decís, bueno, lo que se ha visto, por ejemplo, es que mucha gente ha adelantado compras para ganarle un poco a la inflación, pero lo que uno debería hacer ahora, lamentablemente, es recomendarle a la gente que se quede quieta, que si tiene tarjeta de crédito y está pagando solamente el mínimo, que trate de pagar todo, porque los intereses de la deuda de la tarjeta de crédito están por arriba del 70%, y que las expectativas, la verdad, que no son muy buenas. Si uno tuviera que tener una expresión, hay que ponerse el casco hasta que esto pase, y la verdad que no creo que pase si el gobierno sigue haciendo lo mismo. No va a tener otro resultado que empeorar la situación actual. Alejandro, una de las cosas que uno escuchaba en la conferencia de prensa del presidente es que habla de una tormenta, como algo ajeno a nosotros, digamos, pasó algo en el clima. ¿Qué pensás de la conferencia de prensa? Bueno, es muy fácil, digamos, escuchar al presidente, porque uno ya sabe lo que va a decir, que la culpa es o del gobierno anterior, o del clima,
o de lo que pasa en la economía internacional, pero no tiene nada que ver, o de la gente, ¿no? Porque también la culpa es de la gente que gasta mucho gas, que gasta mucho electricidad, que gastaba mucho en salir, ¿no? Que se compraba un celular, que podía ir al cine a comerse una pizza después del cine los sábados. Bueno, o sea, la culpa nunca es del gobierno, y vamos a ir por partes. La economía internacional está un poco más complicada, pero para todos los países del mundo, y ninguno tuvo una devaluación del 50%, del 55%, ningún país tuvo una corrida cambiaria, ni aún los países más pobres que el nuestro. Entonces hubo un cambio internacional, porque Estados Unidos aumenta la tasa de interés de Estados Unidos, y los capitales que antes podían venir para países emergentes como el nuestro, bueno, vuelven a tener una rentabilidad un poquito mayor y más seguridad en Estados Unidos. Ahora, eso le pasó a Brasil, a Chile, a Colombia, a los países asiáticos, y sin embargo, acá el problema fue que si vos te empachaste de deuda 2 años y medio, los que habían invertido en tomar deuda argentina o entrar capital de golondrina, te empiezan a sacar la picha, y un país que no es probable que no lo siga pagando. Entonces el problema es de la política económica y de la mirada sesgada del gobierno, que pensaba que iba a tener que la liquidez internacional, que existe todavía, las tasas son bajas a nivel internacional, digamos, históricamente, pero no le van a pedir a un país que aumentó en 6 meses la deuda pública del 57 al 87 del PBI. O sea, esto no, creo que la Argentina es la primera vez que pasa una cosa así, que aumente tan rápidamente la relación entre la deuda y lo que produce. Es como si a vos te aumenta 30% tu ingreso, la deuda que tomaste respecto a tu ingreso. Digo, si tenés un crédito no lo vas a poder terminar de pagar. Claro. Si tenés la tarjeta de crédito no lo vas a poder pagar, y a gatas está llegando fin de mes, como lo que le está pasando a la Argentina hoy. Es como que había una tormenta y abrimos las ventanas. ¿Había una tormenta? No, abrimos la tormenta y le dimos un mazazo al techo. Claro. Porque la gotera no es una gotera. Esto está entrando agua por todos lados, ¿no? Claro. Este barco que dice el presidente, la verdad que tiene a muchos marineros tratando de sacar el agua, porque y es un barco que va hacia un punto muerto. No es que, claro, como también dice el presidente, bueno, hay que apretarse el cinturón 6 meses porque vamos a desembocar en un país mejor, más sustentable. No, la verdad que vamos a desembocar en una crisis que la va a resolver la política y no la economía, ¿no? Acá hay que ser muy claro. La oposición hoy y el gobierno tienen una responsabilidad mayor de que este barco que está yendo a la deriva vaya hacia un lugar, aunque sea más lento, pero que vaya a un lugar donde la crisis social impacte en los argentinos de menos recursos, como ha pasado siempre en nuestro país. ¿Y quiénes son los ganadores? Porque tampoco noto que el sector productivo gane. ¿Quiénes son los ganadores de esto? Son muy pocas familias en la Argentina, ¿no? Uno, si lee los libros de historia y analiza el gobierno de Macri, como va a ser dentro de unos años, se va a parecer a un gobierno más de tipo oligárquico, ¿no? Que el gobierno de los ricos para los ricos, y un gobierno neoliberal o liberal clásico, donde, por ejemplo, gana alguna fracción del capital, por lo menos el capital concentrado. Pero acá el problema lo tiene tanto Techín, lo tienen los vecinos de Garcor, como Alvar. O sea, las grandes empresas, al tener tasas de interés del 40, 60%, empiezan a no saber cuáles son los precios y los costos. El CEO de Volkswagen acaba de decir que cuando vende un auto, que no sabe si está ganando o perdiendo. Digo, y eso no lo está diciendo un taller metalmecánico de un pueblo del interior de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Lo está diciendo una de las principales automotrices del país. Ni que hablar de los pequeños y medianos empresas. Entonces, los ganadores de este modelo son los sectores concentrados del campo. No es el campo, como nos hace creer el gobierno, que el campo es la sociedad rural. O sea, es la sociedad rural, las empresas energéticas y, por supuesto, también los bancos. Y tenemos el representante de los bancos, que es un mesadinerista al mando del Banco Central, el representante hasta hace poquito de las petroleras,
como ministro de Energía, y el representante de la sociedad rural, o sea, del campo más concentrado, de los pools de siembra, de la soja, en el Ministerio de Agroindustria. Entonces está clarito que ese es un gobierno que tiene, digamos, los intereses que tiene todo país y todo presidente, los tiene metido dentro del gobierno. Y hoy por hoy son los únicos que ganan. O sea, 1000 familias contra 44 millones de argentinos. ¿Cuál fue la pesada herencia que recibieron? Y bueno, creo que ya anunciaste cuál va a ser la pesada herencia que van a dejar, ¿no? La pesada herencia que uno recibió primero es, digamos, qué faltaba hacer, digamos, o qué me parece que tenía el gobierno anterior, al no tener acceso al mercado internacional, tal vez por una convicciones ideológicas de no cerrar el acuerdo con los fondos buitres, o por ceguera, digamos, o por equivocación. La economía argentina a partir del año 2012 estuvo prácticamente estancada en términos de que crecía 2 o 3%. Teníamos de crecimientos a tasa china, y terminamos en un crecimiento magro y recesiones que hizo que el desempleo no siguiera bajando, que la industrialización parara, que el crecimiento hubiera sido bastante magro en esos 3 años últimos. Eso tenía que ver básicamente por el problema externo, porque los dólares no ingresaban a la Argentina por el canal comercial, o sea, por las exportaciones, y tampoco por el canal financiero. Entonces, con solo haber hecho un acuerdo digno, ¿no?, como que hizo el gobierno con los fondos buitres, y haber tomado, te diría, el 20% de lo que tomó el gobierno para el desarrollo económico, para financiar, por ejemplo, a las pequeñas y grandes empresas, para hacer las represas que faltan, y con ese nosotros lo llamamos los economistas la restricción externa, con esa forma de bypasearlo, por lo menos de abrir una ventana de oportunidad con el financiamiento para el desarrollo, en términos del gobierno, una pequeña lluvia de inversiones productivas, no financieras, hubieran permitido a la Argentina no devaluar salvajemente como lo hizo el gobierno en el 2015 con la salida del cepo, sino haber llevado el tipo de cambio en 9, 10 por unos meses hasta que se cerrara el acuerdo con el fondo, y ahí hubieran ingresado realmente capitales productivos para que las reservas hubieran incrementado, y a partir de eso, digamos, si hubiéramos mantenido básicamente algunos problemas, se hubieran ajustado las tarifas, por ejemplo, en lugar de, como hizo el gobierno, salvajemente transfiriendo los ingresos de todas las familias hacia las empresas energéticas sin ninguna contraparte de inversiones, claro, porque vemos que inversiones no hay. Bueno, se hubieran tocado las tarifas que todos sabíamos que estaban retrasadas con el coeficiente de variación salarial, como está pidiendo la oposición y que el presidente vetó hace unos meses. Bueno, se hubieran hecho algunas cosas de manera coordinada, con un acuerdo de precio y salario con los sectores del trabajo y la producción. Bueno, la pesada herencia realmente fue una herencia donde el problema mayor era el sector externo, pero se hubiera acumulado en el 20% de la toma de deuda salvaje que hizo el gobierno de Macri. Y hoy lo vamos a pagar todos los argentinos, porque hoy por hoy esa deuda no es de las empresas, es del gobierno. El 80% del endeudamiento en dólares de la Argentina lo tomó el gobierno nacional, no las empresas, ni los municipios, ni los gobernadores, que tantas veces se les pone el sallo de que son malos administradores. Bueno, Alejandro, nos dejaste muy tranquilo, te digo. Pero el tema, lo peor que podemos hacer es no saber lo que está pasando. No, seguro. Después decir, vino esto, vinieron la desgracia, no sé, tenemos un diciembre caliente, ahí estamos pensando en que hay que reestructurar la deuda, y entonces, como los medios te tapan todo, como pasó en el 2001, te diste cuenta de un día para otro que el problema era inminente y te llevó el corralito, los 4 presidentes, la salida cambiaria de la convertibilidad, y no te lo informó ningún diario. Exactamente. Lo viste cuando te ocurrió, salvo aquellos que tienen mayor información y se previeron comprando dólares o fugándolos en el 2001 con esa carrera que terminó con la caída de la Rúa y la de 2 o 3 presidentes que después
se fue acomodando a partir del gobierno del doctor Duhalde. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Agradecemos infinitamente que te prestes al diálogo, a una radio del interior, pero nos parece importante tener una mirada diferente a lo que nosotros acá en Córdoba estamos acostumbrados, porque digamos la influencia de acá de Cadena 3, la voz del interior es muchísima, y como vos decís, o sea, es como que a nosotros nos sirve tener acceso a información diferente para saber qué hacer en lo cotidiano, ¿no? Por supuesto, y también los cordobeses nos tienen que ayudar a salir de este atolladero, que fue un bastión muy importante para que hoy el gobierno de Macri esté en el poder. Entonces me parece importantísimo charlar con los vecinos, las vecinas de las localidades de Córdoba que le están pasando mal, y saber que una alianza entre los sectores de trabajo y de las provincias más industrializadas, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, en lugar de estar viendo al justicialismo como su enemigo, lo tienen que ver como un amigo, criticar todas las cosas que le hicieron mal, pero un gobierno como este, digamos, nos va a llevar a la muerte de las economías del interior. Yo soy de Luján, la industria textil de Luján está más que muerta, digo, estamos muy cercanos a los problemas de los 90, con empresas que están cerrando, despidiendo. Bueno, me parece que nos tenemos que dar la mano y volver a repensar un país industrial, que es lo único que nos va a sacar de la pobreza a los países como los nuestros, ¿no? La industrialización no es una quimera. La Argentina es uno de los pocos países, por ejemplo, que tiene un sector automotriz. Nuestros vecinos solamente Brasil. Entonces, este gobierno que vino a destruir la industria porque quería un modelo de servicios, un modelo agroexportador que solamente le beneficia al 5% de la población. Bueno, tenemos que defender la industria nacional como herramienta para ir para adelante. No nos tenemos que quedar, creo yo, con los cantos de sirena de que va a haber un modelo diferente o más avanzado. Acá hay que volver a hablar de industria, de mercado interno y de trabajadores con sueldos dignos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, y seguramente te estaremos consultando en alguna otra oportunidad, porque es interesante tu mirada. Así que muchas gracias y bueno, estaremos en contacto. Cuando quieran, que tengan